Bueno, comenzamos esta tarde dando la bienvenida a todos los participantes. Bienvenidos a esta masterclass que lleva por título El precio de la seguridad social española y sus principales desafíos, que no son pocos. Donde además van a intervenir como ponentes el profesor doctor Carlos Teruel Fernández y el profesor José Torres Ramírez, a quienes, desde luego, no puedo más que agradecer enormemente que me hayan invitado como moderadora a esta mesa, a este espacio de diálogo, de debate, de discusión, de pensamiento que creo que es tan necesario y que, desde luego, forma parte un poco de nuestra obligación como docentes, como investigadores. Tenemos que promover este tipo de actividades, de iniciativas donde podamos crear este tipo de espacios que, aun a pesar de la situación pandémica que vivimos, por lo menos intentar incentivar este tipo de iniciativas, de actividades formativas, de divulgación, y que creo que además contamos con muy buenos medios por parte de la universidad, de la UCAM, a la quien también es de agradecer que se nos faciliten estos medios tecnológicos, digitales, en esta era digital, y que, como he dicho, que podamos provocar el pensamiento a través del conocimiento y podamos discutir aspectos tan importantes como este, que además, como ha comentado anteriormente el profesor y el doctor Carlos Teruel, es un asunto que nos afecta a todos y que desde luego es de rabiosa actualidad. Tan rabiosa actualidad que llevamos como 10 o 15 años debatiendo sobre cuál es el sistema estrella, ¿no?, para poder gestionar nuestra seguridad social. Pero seguro que nuestros ponentes son capaces de resolvernos algunas dudas o por lo menos debatir al respecto. Sin más, déjenme que les informe sobre los tiempos de intervención, ya que primero van a intervenir los ponentes, en primer lugar el profesor José Torres y en segundo lugar el profesor doctor Carlos Teruel, y después se abrirá un breve espacio de debate entre ambos ponentes, donde podrán contestar algunas de las cuestiones que tienen el uno con el otro, que seguro que tienen muchas cosas que debatir, desde una perspectiva quizá una más económica, otra más jurídica, y posteriormente les daremos pie, digamos, a los participantes que están aquí con nosotros para que se abra ese turno de preguntas y ampliemos esas cuestiones a todas esas dudas, preguntas que vayan surgiendo, y que, por favor, les invito a que las vayan anotando en la herramienta preguntas y respuestas, donde van a ir apareciendo todas las preguntas que tengan los participantes y que intentarán resolver nuestros ponentes en los últimos 15 minutos que tengamos. Por supuesto, no he comentado que contamos con una hora, los ponentes tienen 15 minutitos. De hecho, yo voy a estar bastante vigilante para que cumplan en tiempo y forma. Y bueno, sin más demoras, voy a dar paso al primer ponente, en este caso el profesor José Torres Ramírez, que es profesor de Economía y Hacienda Pública de esta casa, de la Universidad Católica de Murcia. Además, es graduado en Economía por la Universidad de Zaragoza, siendo además doctorando de la misma. Trabajó en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y es miembro del Colegio de Economistas de La Rioja. Y déjenme decir que además, puedo decir que es muy buen compañero, con lo cual, nada, estamos todos deseando escucharte y que nos ilustres un poco a todos con tus comentarios y reflexiones. Adelante, José. Muchas gracias, Victoria. Bueno, yo me voy a basar en los datos, voy a intentar sustentar todo lo que yo diga en datos, con lo cual para eso voy a compartirles esta presentación. Muy bien, como ha dicho la profesora Torre, el tema de las pensiones es un tema de rabiosa actualidad. Incluso puede estar un poquito politizado. Así que vamos a mostrar ahora cuál es el objetivo de nuestra presentación. Nuestro objetivo es lo mismo que decía el profesor Fuentes Quintana sobre el objetivo de cualquier buen economista. Nosotros vamos a intentar iluminar, interpretar y plantear correctamente los problemas de la sociedad en que uno vive y actúa, con el fin de tratar de dar las posibles soluciones con las que contribuir a administrar mejor los recursos escasos disponibles. Este objetivo es lo que, tanto para el doctor Teruel como para mí, va a ser el objetivo de toda nuestra charla. Y tampoco pongo aquí esta definición ni el nombre de Fuentes Quintana de manera baladí,
sino porque Fuentes Quintana fue uno de los padres de los pactos de la Moncloa de los años 70. Y ya en los propios pactos de la Moncloa se hablaba de que había que reformar la gestión de la seguridad social. Es cierto que en los años 70 se decía que no era algo prioritario, pero que tenía que estar en la agenda política, que tenía que ayudarse a reformar. Por desgracia, se tardó muchísimo tiempo y entonces ahora se han ido poniendo parches y estas ideas que se pusieron en los pactos de la Moncloa no se han hecho. Muy bien, lo primero que hay que saber de la seguridad social es cuánto nos cuesta. Este gráfico es el coste total de la seguridad social según la fuente del Ministerio de Empleo. Todos los datos que veremos aquí están sacados del Ministerio de Empleo. Es cierto que si ustedes han estudiado temas de la seguridad social o de pensiones, hay bastantes fuentes de datos. Nosotros hemos querido ser fieles e ir directamente al origen, es decir, al Ministerio. Podrá haber otros datos, pero nosotros no salimos del Ministerio. Se puede ver que desde 1996 hasta el 2019, no hemos querido poner el 2020 debido al COVID, el coste de la seguridad social ha ido subiendo todos los años, exceptuando desde el año 2000 al 2002. ¿Por qué esta bajada? Muy bien, una vez que se firmó lo del Pacto de Toledo, es decir, un pacto que se hizo para la seguridad social, del cual hablará más tarde el profesor Teruel, se hicieron varios bloques de reformas. Pues el segundo bloque de reformas entró en vigor en el año 2000 y afectaba tanto al año 2001 como al año 2002. Podemos observar cómo estas reformas no eran estructurales sino coyunturales, ya que a partir del año 2002 volvió a subir este coste de la seguridad social con una tendencia muy similar, incluso en los últimos años superior a la de años anteriores. Muy bien, sabemos que está subiendo el coste de la seguridad social, pero ¿en qué está subiendo? Para eso nos vamos a pasar a los capítulos de gasto que tiene la seguridad social. Hemos visto que esa reforma, ese segundo bloque de reformas del Pacto de la Moncloa acababa en el año 2003, con lo cual vamos a ver cómo ha evolucionado los capítulos de gasto desde el año 2004. Podemos ver que de los 4 capítulos de gastos que nos facilita la seguridad social, hay 2 que no han dejado de subir todos los años. El primero en transferencias, y es cierto, de ahí se ve una subida bastante importante, y el segundo en gastos de personal. Posteriormente, los gastos financieros y los gastos en bienes corrientes se han ido reduciendo año a año. Es decir, no ha habido ningún año en que no hayan bajado. Esto nos va a ayudar posteriormente a ver algo, que ya diremos más adelante. Primero, veremos ahora las transferencias. Las transferencias es el gasto más importante y el que más ha crecido. Así que nos vamos a pasar directamente a estudiar las transferencias. La seguridad social nació en un principio con una idea de intentar ayudar y de trasladar los bienes actuales, es decir, el consumo actual en un consumo futuro. Es decir, pensiones contributivas. Por eso son estas pensiones las que vamos a estudiar. Desde el año 1990 hasta el año 2020, es decir, enero de 2020, diciembre de 2019, vemos cuál es la evolución del número de pensionistas que hay en cada uno de los 5 bloques de pensiones contributivas. Vemos que en el mayor bloque es el de la jubilación, posteriormente el de viudedad, luego incapacidad permanente y ya más marginalmente orfandad y fondo familiar. Llama la atención la ruptura estructural que vemos en la evolución de la tendencia de la jubilación con la incapacidad permanente. Esto no es más que un pequeño problema metodológico, que se cambiaron ciertas pensiones de invalidez permanente y se transformaron en pensiones de jubilación. Aquí ya vemos la importancia que tienen las pensiones de jubilación. Vamos a ver o vamos a hacer mayor hincapié en esta importancia de las pensiones de jubilación. En el año 90, las pensiones de jubilación significaban el 45% de las pensiones existentes, mientras que tanto la de viudedad como la de incapacidad significaba el 25% cada una de ellas. Ya hemos dicho que tanto orfandad como favor familiar significaban cerca del 3%. En el año 2000 ya este porcentaje ha crecido casi hasta el 60%, debido sobre todo a la disminución de la incapacidad permanente. La viudedad sigue rondando el 25% y un pequeño 3% de orfandad y 0,5% de favor familiar. En el año 2010
pasa exactamente lo mismo y en enero de 2020 ya vemos que las de jubilación han pasado a representar menos de un 60%. ¿Esto qué nos indica? Que si nosotros tenemos que evaluar el sistema de la seguridad social, sobre todo tenemos que centrarnos en las pensiones de jubilación. Hay algo más. ¿Cuánto nos cuesta cada pensión? Podemos ver que en el año 1900 la pensión media de todos los gastos, es decir, la de capacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y pago familiar, su pensión media era menor a 400 euros mensuales. Sin embargo, en el año 2020 superan la de jubilación los 1.000 euros y todas superan los 400 euros, exceptuando la de orfandad. Yo sé que estos son pensiones medias. Habrá gente dentro del auditorio que me diga, yo conozco gente que cobra muy poco de pensión. Sigue siendo la variable, sigue siendo la media. Es una variable poco representativa, pero que en este caso nos sirve para saber exactamente cuánto nos cuesta de media un jubilado. Si todos cobraran lo mismo, ¿cuánto estarían cobrando? Entonces ya sabemos que son las pensiones con el mayor número de personas y sobre todo las pensiones que más nos están costando. ¿Cuáles son los retos ahora que nos tenemos que enfrentar? Primero, el reto de la gestión. ¿Y qué pasa con este reto? Primero, hemos visto en la primera diapositiva cuánto crecía el gasto en personal. Desde el año 2003 al año 2019, el gasto en personal ha crecido un 38%. Pero el número de pensionistas, de todos los pensionistas, solamente ha crecido un 21%. Es decir, nos está costando ahora gestionar mucho más de lo que nos costaba en el 2003. Si hubiera crecido el gasto en personal lo mismo que crecía el número de pensionistas, seríamos igual de eficientes en el año 2019 que en el año 2003. Pero al incrementarse todavía mucho más el gasto, significa que ahora somos más ineficientes en el año 2020 que en el año 2003. ¿Por qué se puede deber esto? Bueno, hemos creído que se puede deber a dos problemas. La primera es la hipótesis Niskanen. La hipótesis Niskanen va sobre el lobby burócrata. En España no lo llamamos burócratas, lo llamamos funcionarios. Los funcionarios tienen dos vías por las cuales pueden presionar al gobierno. La primera vía es la vía del voto. Un funcionario vota. Si tú cargas contra los funcionarios, estás perdiendo ese voto que te pueden dar. Y segundo, los funcionarios son los que hacen funcionar la administración pública. Si ellos están en contra de la administración, es decir, en contra del gobierno, ¿qué van a hacer? Van a torpedear ese trabajo diario. ¿Consiguiendo el qué? Consiguiendo que todas las personas se cabreen y lo paguen ¿con quién? No con el funcionario anónimo, sino con el gobierno. Entonces, eso hace que tengan un poder extra. Si tú no quieres que la ciudadanía esté enfadada o tenga quejas contra un gobierno, dame lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Mayor personal y, sobre todo, más dinero. Sé que con lo que estoy diciendo me estoy ganando la enemistad de todos los funcionarios que me estén viendo, pero la hipótesis Niskanen es esta exactamente. Bien, entonces, por ese lado, vemos cómo puede haber una presión para incrementar el coste de personal y los problemas de gestión. Y la segunda vía es las faltas de herramientas de mercado. Si nosotros nos damos cuenta y estudiamos las empresas privadas de fondos de inversiones, de planes de pensiones privados, vemos que hay un número inferior de personas trabajando en el año 2000 comparado en el año 2003. Y, sobre todo, han incrementado su productividad. ¿Esto a qué es debido? A que tienen herramientas de mercado que no tiene la administración pública. ¿Como cuáles? Bueno, como bonus o, por ejemplo, el miedo al despido. Si tú en una empresa privada trabajas mal, si tú en una empresa privada pierdes productividad, ¿qué van a hacer? Despedirte. Estas dos cosas no tiene la administración privada. Y, sobre todo, la administración privada es mucho más sencillo hacer inversiones dentro de la propia empresa que en la administración. No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos de entrar en una administración pública, ya sea local, regional o nacional, y ver a los funcionarios trabajando con ordenadores de la década de los 90. Entonces, estas dos hipótesis, la hipótesis Niskanen y la falta de herramientas de mercado, son uno de los problemas por los cuales ha habido problemas de gestión. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que posteriormente lo debatiremos el profesor Teruel y yo más adelante. Pero ahora vamos a tener que hablar de los retos demográficos. Hemos dicho que las pensiones que más gastamos y en el que más pensionistas hay son las pensiones de jubilación. Tenemos que ver qué podemos hacer o qué retos
tienen esas pensiones para poder tener una mejor gestión, esa gestión que nos decía Fuentes Quintana que ya teníamos que hacer sobre los recursos escasos disponibles. En el reto demográfico ya nos encontramos un gran problema. Del año 2000 al 2010, en la primera década del siglo, medio millón de pensionistas entraron dentro del sistema. En el año 2010 a 2020 fueron 700.000 pensionistas. Pero es que en las 2 décadas siguientes, de 2020 a 2040, van a entrar 2,9 millones de pensionistas, lo que es el doble de los que entraron en el año 2010 a 2020 y casi 6 veces más de lo que entraron en el año 2000 a 2010. Bien, ¿esto qué pasa? Esto demuestra que cada vez vamos a tener más pensionistas. Al tener más pensionistas va a haber un mayor gasto. ¿Cuál es la idea típica que dicen todos los políticos? La idea típica es que necesitamos más contribuyentes. Y eso es cierto, pero hay un error subyacente. ¿Qué pasa el día que esos contribuyentes se conviertan en pensionistas? Lo que pasa es que en el momento en que nosotros introducimos a más contribuyentes, estamos generando una deuda que vamos a tener que pagar entre 15 y 20 años después. Es cierto que podemos tener hasta 30 años, pero sigue siendo un parche de medio plazo. Porque hay que pensar que para las pensiones 15 a 20 años es de medio plazo, con lo cual el reto demográfico tiene muchos problemas que no se solucionan única y exclusivamente con la típica frase de necesitamos más contribuyentes, necesitamos más trabajadores. Luego está el reto de la equidad. ¿Cuál es la idea primigenia de la seguridad social? La idea primigenia de la seguridad social es que tenemos una equidad intergeneracional. Es decir, ahora mismo nosotros dejamos de consumir, es decir, nosotros nos quitamos salario, ¿para qué? Para dársela a aquellos que están en una etapa de su vida que no son laboralmente activos, con la esperanza de que cuando nosotros lleguemos a esa etapa de nuestra vida, la próxima generación nos esté pagando. Eso se llama equidad intergeneracional. El problema es que hemos pervertido el sistema. ¿Cómo se ha pervertido el sistema? Bueno, pues lo hemos pervertido generando otras equidades como unas equidades intrageneracionales dentro de la generación. Aquí solamente quiero añadir dos datos. La tasa interna de retorno son datos calculados para el año 2011. ¿Qué vemos? Que las personas que han estado trabajando durante 35 años tienen una tasa interna de retorno con sus pensiones de un 4,4%, que está muy bien. Lo que pasa es que cuando nos vamos a las personas que solo han estado trabajando 25 años, la tasa interna de retorno se incrementa, algo que no debería pasar, tendría que reducirse. En cualquier inversión, si tú estás invirtiendo durante menos años, la tasa interna de retorno tendría que ser menor. Y peor nos lo encontramos cuando nos vamos a los 15 años. La tasa interna de retorno casi se dobla. Pasa de un 4 a un 7. Muy bien. Otros problemas con la equidad, el rendimiento medio real. El rendimiento medio real, ¿cómo lo medimos? Bueno, pues el rendimiento medio real medimos que todas las pensiones tienen un rendimiento medio real del 3,5%. Si nos vamos a las pensiones ordinarias, es decir, la persona que se jubila en el momento que tiene que jubilarse, tiene un rendimiento medio real del 4%. Las anticipadas del 2%. ¿Y qué pasa con las demoras voluntarias? Es decir, aquellos individuos que se tiran más tiempo trabajando del que necesitan, pues que su rendimiento medio real se reduce, pasa del 4 al 3%. Y esto es todavía mucho más sangrante cuando vamos al percentil 5, es decir, al 5% más pobre de la población, cuando los pensionistas con demoras voluntarias tienen un rendimiento medio real por debajo de aquellas personas que se han jubilado anticipadamente. Lo mismo pasa cuando nos vamos a la variable coste por pensión unitaria medio, que está en 1,74, con las ordinarias con 2,03 y las de demora voluntaria con un 1,74. Y cuando vamos al percentil 5, volvemos a encontrarnos esta situación. Esta situación nos la encontramos que la demora voluntaria en el percentil 5 tiene un coste por pensión unitario de 0,84, mientras que las anticipadas de 0,87. Estos son los dos grandes retos que nos enfrentamos dentro de las pensiones. Junto con el reto de la gestión, creo que la seguridad social necesita incrementar su eficiencia y sobre todo una reforma de las cuales hablará el profesor Carlos Teruel más adelante. Por último, todos los estudiosos de las pensiones hablan de
el reto político. ¿Cuál es el reto político? El reto político es evitar que los políticos utilicen las pensiones como una herramienta para ganar votos. Al final son 8 millones de personas, 8 millones de personas son 8 millones de votos. El mejor ejemplo de cómo se está utilizando estas pensiones para ganar ese voto es cuál ha sido la revalorización. Aquí podemos ver un gráfico en el cual se compara la revalorización con el IPC. Podemos ver que no tienen ninguna interrelación entre la revalorización y el IPC. Al contrario, los pensionistas han ganado capacidad adquisitiva en estos 12 años, de 2008 a 2020. ¿Esto por qué es? Porque los políticos han decidido cuánto revalorizar cada año, lo que ha hecho que ganen muchísima capacidad adquisitiva en épocas en las que el resto de la población estaba perdiendo capacidad adquisitiva. Con esto, creo que ya he enseñado los suficientes datos para poder ver cómo este sistema es muy costoso y es un sistema ineficiente. Posteriormente, en el debate con el profesor Teruel, diré algunas ideas para poder modificar todo esto. Pero ahora le cedo la palabra a María Victoria para que dé pie al profesor Teruel. Reiniciar audio. Bueno, estas cosas pasan. No podía ser que todo saliera bien a la primera. Pero bueno, ha salido fenomenal porque, desde luego, José, ha sido muy claro, con lo cual te agradecemos que seas tan ilustrativo, además, pues con todos los materiales y los datos que has aportado y desde luego, has dejado constancia pues, que se trata de un tema que no solo es económico, jurídico, sino también, por suerte, por desgracia, político. Así que, bueno, sin más dilación, desde luego, felicitarte, José, por tu exposición. Y vamos a ver qué tiene que decirnos el profesor doctor Carlos Teruel al respecto. Vamos a ver, nuestro compañero Carlos Teruel, pues aparte de ser muy buen compañero, que eso lo tengo que decir yo por mi parte, pues además es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCAM, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia en el año 2011, además abogado laboralista desde el mismo año, pues ha realizado diversos estudios como el máster de investigación avanzada y especializada en Derecho. Desde el año 2017 es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCAM, es autor de diferentes publicaciones en materia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha participado como ponente en diversos cursos y congresos y además fue letrado de la Administración de Justicia Sustituto en el año 2018 en el Juzgado de Reynosa, Cantabria. Así que, bueno, compañero y amigo, te damos el turno de palabra para que nos cuentes en unos 15-20 minutitos qué te parece todo esto, qué opinas al respecto, qué respuestas nos das y cuáles son esos desafíos, ¿no? Esos grandes desafíos que se nos presentan en este tema. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí, desde luego, es un enorme placer estar aquí con todos vosotros y tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan interesante y tan fundamental para nuestro estado de bienestar como es el sistema de seguridad social. Antes de comenzar, quería agradecer al magnífico equipo de marketing de la UCAM, la organización de esta masterclass, a la profesora Torres, su magnífica presentación y, por supuesto, a todos los que estáis aquí escuchando, ya que sin vosotros pues, no sería posible la realización de la actividad. Bueno, como el tiempo es muy limitado, voy a comenzar e ir directamente al grano. Bien, bueno, en un mundo que actualmente se caracteriza por los rápidos cambios tecnológicos, económicos y demográficos, la tendencia de las instituciones de seguridad social es a buscar nuevas maneras de hacer frente a los nuevos desafíos para mejorar y ampliar la protección social. Debe tenerse en cuenta que para mediados de este siglo se prevé que la población mundial va a ascender a 10.000 millones de personas y que además estas personas pues, van a vivir más años. Esto plantea un reto muy importante a todos los niveles. A nivel global, considero que hay mucho que hacer en materia de seguridad social, ya que según la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la AIS, todavía hoy cerca de la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a ninguna forma de protección social. Esto es intolerable y creo que debe actuarse para corregir esta situación. Lo cierto es que hay que actuar cuanto antes y hay que hacerlo bien, pues nos jugamos algo tan importante como nuestro futuro y el futuro de las siguientes generaciones, a quienes les merecemos dejar un digno estado de bienestar. La AIS, esta Asociación Internacional de Seguridad Social, refleja los 10 principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la seguridad social en Europa. Primero, los mercados laborales y la economía digital, es decir, el acceso al teletrabajo, la sustitución de los trabajadores por robots, esto que está muy de moda ahora, etcétera. En segundo lugar, el envejecimiento de la población, que es uno de los principales problemas, ¿no? Como ha comentado también el profesor Torres.
En tercer lugar, la transición tecnológica, automatización de las relaciones con las administraciones públicas, el uso de las apps, de los móviles, etcétera. En cuarto lugar, los cuidados de la salud y de larga duración, ya que hay enfermedades de larga duración como el cáncer o el Alzheimer que están aumentando y que, pese a ser bastante costosas, pues deben ser asumidas por la seguridad social. En quinto lugar, las desigualdades en el ciclo de la vida, en general, ¿no? Pero hablo de desigualdades sociales, de género, también hay que tenerlas en cuenta. En sexto lugar, las crecientes expectativas del público, mayor información por redes sociales para cubrir las necesidades específicas. En séptimo lugar, colmar las brechas en la cobertura, es decir, extender la cobertura a todas las personas que tengan una situación de necesidad y no dejar ninguna brecha o hueco sin cubrir por la seguridad social. En octavo lugar, el empleo de los jóvenes trabajadores. En noveno lugar, la protección de los trabajadores migrantes, fundamental para el aumento de las cotizaciones sociales. Y en décimo y último lugar, los nuevos riesgos, crisis y acontecimientos extremos. Es decir, tenemos que estar preparados para adaptarnos a las crisis económicas y a las catástrofes naturales cuando estas ocurran, como ha ocurrido ahora con la pandemia, ¿no? Se ha visto que no estábamos del todo preparados. Y yo creo que uno de los objetivos fundamentales es que seamos previsores y estemos preparados para este tipo de situaciones. Bueno, como el objeto de esta masterclass de la Seguridad Social Española, voy a centrarme, como el profesor Torres, en la situación en España. Aunque, bueno, ello nos oblige para realizar alguna referencia a los modelos de seguridad social de otros países en determinados momentos. Considero que generalmente los desafíos citados por la AIS, esta agencia internacional, pueden extrapolarse al sistema español. Aunque, bueno, voy a intentar diagnosticar como si fuera un médico dónde se encuentran las patologías más importantes del sistema para luego intentar ofrecer los mejores tratamientos o medidas para mejorar la situación. El modelo actual de seguridad social, como sabemos, se basa en un sistema de reparto, es decir, el principio de solidaridad intergeneracional, en el que no cotizas para sustentar tu propia pensión, sino la de otros, esperando que sean los futuros cotizantes los que mantengan la tuya, con un sistema de cotizaciones obligatorias. Así, los trabajadores en activo que están cotizando hoy en día están pagando con sus cotizaciones las pensiones de aquellos que contribuyeron al sistema en el pasado. Multitud de economistas, creo que el profesor Torres se encuentra entre ellos, luego ya veremos en el debate, señalan que quizás sería mejor modificar el sistema y establecer un sistema de capitalización de cotizaciones voluntarias, que es aquel en el que cada persona contribuye y sus propias contribuciones serán las que sustentarán sus propias necesidades futuras. Aunque es cierto que en este caso se aseguraría la resolución de los problemas que el aumento del número de pensionistas y el incremento de la esperanza de vida pueden plantear en el futuro, deja a un lado el principio de solidaridad que en la actualidad preside el sistema de la seguridad social. Quizás sería viable la modificación del actual sistema, pero es indudable que se plantearían importantes retos que resolver, sobre todo para aquella generación que ya ha cotizado, pero que no va a haber sustentada su pensión por las futuras cotizaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, estos retos ya se están planteando en países latinoamericanos que han modificado sus sistemas de capitalización, como Chile, Bolivia, El Salvador o México. Pero bueno, ¿qué es mejor, un sistema de reparto o un sistema de capitalización? Bueno, pues aunque luego se debatirá, ¿no? Lo plantearemos en el debate y me encantaría conocer la opinión de los participantes, por los motivos que luego expondré, yo considero que quizá lo mejor sea uno mixto, como ocurre en algunos países como Reino Unido o Alemania, donde se establece una pensión pública mínima que luego es complementada a través de seguros privados que obligatoriamente deben contratar las empresas para sus trabajadores, aunque estos no están obligados a aportar a dichos planes, ¿no? Es ese sistema de mínimos de Beveridge, ¿no? Muy propio del Reino Unido. Bueno, vamos a la problemática. Obviamente son increíbles, a mí me han llamado muchísimo la atención los números de los que ha hablado el profesor Torres. Hemos de destacar que teniendo en cuenta todos los gastos por prestaciones contributivas y no contributivas o asistenciales, en el año 2020 se ha generado un déficit de casi 46.000 millones de euros, el mayor de la historia. Aunque es verdad que la COVID ha tenido algo que ver en el empeoramiento de la situación, tengamos en cuenta el enorme gasto de las bajas por ITD por contingencias comunes, las prestaciones por cese de actividad de los autónomos y, por supuesto, los ERTEs. Pero también también es cierto que antes de la COVID, como ha mostrado el profesor Torres, la tendencia ya era negativa. Es evidente que los recursos económicos de la seguridad social están descendiendo de forma vertiginosa. De hecho, los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ese fondo especial que se creó en el año 2000 por el gobierno de Aznar, ¿no? Partiendo de los pactos de Toledo en el 95, esos fondos han quedado prácticamente agotados, pasando de integrar una cantidad de más de 63.000 millones de euros en el año 2012 a algo más de 2.000 millones de euros en el año 2019. Y bueno, y doy datos de 2019 porque el Ministerio de Seguridad Social aún no ha reflejado los números de 2020.
Bueno, cabe apreciar la magnitud de este descenso, teniendo en cuenta que solo en pensiones España superó por primera vez en el mes de diciembre de 2020 el umbral de los 10.000 millones de euros en pensiones, cuando en el mismo periodo del año 2012 abonó algo más de 7.400.000 euros. Y eso que en determinados momentos del año 2020 se produjo un ligero descenso de las pensiones debido al fallecimiento de un gran número de pensionistas debido, obviamente, a la COVID-19. Bueno, lejos de mejorar las previsiones, tenemos que tener en cuenta que ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora viene la generación baby boomer, que son aquellos nacidos en España entre 1958 y 1977. En este periodo nacieron casi 14 millones de niños, 2,5 más que en los 20 años anteriores y 4,5 millones más que en los 20 años siguientes. Esta generación se encuentra ahora en edad laboral e iniciará su jubilación en torno al año 2024, lo que aumentará aún más la presión sobre el sistema de seguridad social. Tenemos que tener muy en cuenta esta generación. ¿Qué soluciones está pensando el Gobierno en adoptar? Bueno, pues el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha propuesto reformar las condiciones de acceso a la jubilación buscando disminuir los gastos futuros del sistema. Y es que se prevé que durante las próximas 3 décadas el número de pensiones va a continuar creciendo hasta ubicarse en torno a los 15 o 16 millones de pensiones. Esto es una barbaridad. A ver, sabemos que actualmente son unos 9. Bueno, y en paralelo la tendencia es a que el número de trabajadores que cotizan se ubique por el declive demográfico entre otros 15 o 16 millones. De modo que la ratio trabajadores pensionistas pasaría del actual 2 trabajadores, un pensionista, un trabajador, un pensionista. Esto parece bastante inviable, ¿no? Bueno, la reforma de la que se está hablando trataría no solo de retrasar la edad efectiva de jubilación, sino que plantea elevar el periodo de cálculo de la pensión para los futuros jubilados desde los últimos 25 años de la vida laboral a los últimos 35. ¿Qué supondría ese cambio de aumento de la vida laboral? Pues dado que los primeros años de vida laboral suelen implicar contratos temporales, precarios, con bajos salarios, la extensión del periodo de cálculo supondría recortes de las nuevas pensiones futuras y, por tanto, una reducción del gasto. Esta medida, aunque bastante impopular, pues está claro que podría beneficiar al sistema. Un sistema que durante los últimos años ha tenido que recurrir al citado fondo de reserva constantemente y a los préstamos del Estado para resolver sus problemas de liquidez, sobre todo en el momento de pagar las pagas extras de los pensionistas. Pero, ¿es el gasto en pensiones el único que está mermando la sostenibilidad del sistema de la seguridad social? Bueno, pues como ha mostrado el profesor Torres, aunque las pensiones suponen el mayor gasto, existen otros con una gran relevancia. Las demás prestaciones y la política de bonificación y reducciones de cuotas en la seguridad social también suponen una merma importante. De hecho, algunas de estas bonificaciones o incentivos han sido suspendidos, como el llamado bonus malus, que era un incentivo que se aplicaba a empresas que adoptaban medidas que contribuyeran eficazmente a la reducción de contingencias profesionales de la seguridad social. Como muchas empresas estaban adoptando medidas eficaces, el Gobierno comprobó que multitud de ellas se estaban beneficiando de este incentivo, reduciéndose considerablemente las cotizaciones por contingencias profesionales. Ante esta situación, pues se decidió suspender el incentivo hasta que el Gobierno procediera a la reforma del Real Decreto del año 2017, pues que establecía este incentivo, una reforma que aunque se preveía para el año 2019, pues lo cierto es que aún no se ha producido. Es irónico ver que la suspensión de este incentivo se deba al progresivo aumento del número de solicitantes debido a los buenos resultados que obtenían las empresas en materia de siniestralidad laboral. También debemos tener en cuenta el enorme gasto que supone la gestión administrativa de la seguridad social. No solo hablo del gasto que supone mantener las entidades gestoras de la seguridad social, ¿no? El INS, el SEP, etcétera, y los servicios comunes como la Tesorería General de la Seguridad Social, sino también el elevado coste que suponen las no poco polémicas mutuas colaboradoras con la seguridad social. ¿Por qué estas mutuas, ¿no? Como FREMAP, Ibermutuamur, Asebello, Fraternidad, Muprespa, ¿por qué estas mutuas suponen un coste tan elevado? Bueno, en primer lugar porque son 19, aunque bueno, hace algo más de 20 años eran más de 200, y cada una tiene su estructura organizativa, con los desmesurados salarios de los directores gerentes. De hecho, en el año 2018, entre todos los directores gerentes, los 19, los salarios que se elaboraron fueron superiores a los 3.300.000 euros. O sea, cobran salarios increíbles. Además, hay que tener en cuenta las elevadas indemnizaciones al favor del personal ejecutivo. Luego también porque están fuertemente controladas. Las mutuas se encuentran controladas por la Intervención General de la Seguridad Social, por el Tribunal de Cuentas, por la Inspección de Trabajo. Es un control que supone un elevado coste, sobre todo cuando para realizar las auditorías anuales, que son obligatorias para las mutuas, suelen acudirse a la colaboración de empresas privadas debido a que la Intervención General de la Seguridad Social, según ha manifestado, carece de efectivos suficientes para afrontar la realización de dichas auditorías en plazo. Y otro aspecto a destacar es el gasto que supone la elevada litigiosidad entre las mutuas y las entidades gestoras de la seguridad social. No solo
en conflictos judiciales, sino también administrativos, e incluso es notoria la competencia mercantil que existe entre las mutuas, es decir, los conflictos que hay entre ellas mismas pese a ser entidades sin ánimo de lucro. Siempre están peleando a saber quién tiene que pagar esta prestación, si una, si otra, van a los juzgados y eso supone unos enormes gastos también al erario público. En fin, si no se adoptan medidas adecuadas pronto, es muy posible que en el futuro veamos como para financiar el sistema de seguridad social los poderes públicos sigan financiándolo vía presupuestos, impuestos, ya que no será posible hacerlo a través de las cuotas de los trabajadores y de las empresas. De esta manera se hace necesario establecer mecanismos que reduzcan al máximo posible el alto coste que supone la gestión de la seguridad social. Pero ¿cuáles podrían ser las medidas adecuadas, ¿no? Bueno, pues creo que para tomar las mejores decisiones primero debemos tener en cuenta qué están haciendo otros países para ver si a nosotros nos pueden servir de algo esas medidas. Durante los últimos años, la gran mayoría de los países de la Unión Europea han reformado sus sistemas de pensiones debido al progresivo envejecimiento de la población y al desarrollo de la crisis económica, con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y, por supuesto, de conseguir pensiones adecuadas. ¿Cuáles han sido las principales líneas de actuación que han tomado los países de la Unión Europea? Bueno, primero, considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión. Así se reduciría la pensión al contabilizar los primeros años cotizados, como he dicho antes. En segundo lugar, no aumentar los tipos de cotización, pues esto llevaría a un correlativo aumento de la pensión de jubilación. En tercer lugar, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tomadas en consideración de cara al cálculo de la pensión. Aquí entraría en juego el factor de sostenibilidad, que ahora mencionaré. En cuarto lugar, exigir un número mayor de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión, es decir, cotizar más tiempo para cobrar más dinero. En quinto lugar, el aumento en la edad legal de jubilación compatible con una flexibilización de dicha edad mediante un sistema de incentivos y penalizaciones. Es decir, te incentivo si te jubilas después, te penalizo si te jubilas antes. Y en sexto lugar, la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. O sea, tú cobras tu pensión y a la vez sigues cotizando. Bien, creo que el gobierno español debe moverse en estas líneas y que debe preocuparse igualmente de aumentar la tasa de actividad y reducir la tasa de paro todo lo que pueda en este momento. Una medida adecuada sería la de integrar lo más rápido posible a la población inmigrante, de modo que el cociente entre pensionistas y ocupados aumente lo mínimo. Considero que la inmigración bien regulada puede ser una fuente de ingresos por cotizantes que ayude a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Ahora bien, nos encontramos con el hándicap que ha expuesto ya el profesor Torres, que esto sería una buena solución ahora, pero no deja de ser un parche que en el futuro se traducirá en que necesitaremos más cotizantes, aún más cotizantes, para abonar las pensiones de los nuevos pensionistas, que serán más. Otro dato a destacar es que mientras que en los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el patrimonio en fondos de pensiones supone de media el 34% del PIB, de su PIB, en España dicho porcentaje solo representa el 9%, o sea, 4 veces menos. Este dato es muy importante y refleja la poca preocupación de nuestro país por invertir en pensiones. Otra medida que iba a aplicarse y que iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2023, pero que luego fue suspendida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, fue el factor de sostenibilidad. Se trata de una manera de ajustar las pensiones de jubilación según la esperanza de vida de cada beneficiario en cada momento. Se aplicaría una sola vez automáticamente cuando se realiza el cálculo de la prestación, siendo un aspecto importante para determinar el importe que finalmente se va a cobrar. Este factor de sostenibilidad de las pensiones está íntimamente relacionado con una realidad, y es que cada vez vivimos más, por lo que creo que su aplicación hubiera sido pertinente. De hecho, ya se viene aplicando en otros países como Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Grecia, Países Bajos o incluso también en Portugal. El problema es que en España hay ya unos 9 millones de pensionistas, o como lo ven los distintos partidos políticos, 9 millones de votos. Es una medida impopular, aunque es indudable que sería beneficiosa para nuestro sistema. Otra medida que, aunque quizá actualmente parezca más una utopía, considero que sería posible y conveniente, es la creación de un organismo público estatal o entidad gestora especializada en contingencias profesionales de la seguridad social, como ocurre en países como en Finlandia con la FAI o en Italia, donde funciona el INAIL como órgano único estatal en esta materia. Considero que la creación de este organismo único sería algo muy positivo, una solución que sería idónea para evitar la dispersión normativa de instituciones y la multitud de situaciones de conflictos que se generan entre estas entidades y las propias de la seguridad social. Ya hubo un intento en el año 2003 cuando pretendió crearse la Agencia Nacional de la Seguridad Social, que se encargaría de gestionar todas las prestaciones contributivas, así como de la gestión financiera y patrimonial del sistema. Pero esta agencia nunca llegó a ver la luz. Quizá era demasiado ambiciosa, ¿no? Procurando gestionar de repente todas las prestaciones y adquiriendo las competencias propias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Pero bueno, parece que el último pacto de Toledo también aboga por la creación de esta agencia. Yo, desde luego, le veo muchos beneficios a su creación. Y bueno, en los pactos de Toledo dicen muchas cosas, pero luego, por la experiencia, vemos que pocas de ellas se cristalizan. Luego, en el debate también, si queréis, hablamos un poco más del pacto de Toledo, porque es interesante también conocerlo. Bueno, y finalmente, una medida que considero adecuada, en este caso para la efectividad de las prestaciones de la Seguridad Social, es la especialización de algunos juzgados de lo social en materia de prestaciones de la Seguridad Social en cada comunidad autónoma, al igual que existen juzgados especializados en materia de familia, de cláusulas suelo, de violencia contra la mujer. Estos juzgados actuarían de manera más ágil y tendrían un conocimiento especializado sobre esta materia, resolviendo todas estas cuestiones con la agilidad proporcional a la relevancia de la cuestión. Esto sería muy beneficioso para los ciudadanos y para garantizar un efectivo estado de bienestar. Por supuesto, todas estas medidas pues, son discutibles, debatibles, ¿no? Lo debatiremos ahora todo, y me gustaría conocer tanto la opinión del profesor Torres así como la de los propios participantes. Así que dejo lo demás ya para el debate. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también al profesor doctor Carlos Teruel por tu claridad, por ser tan conciso. Has hablado de estado de bienestar, de medidas, de desafíos, de sostenibilidad, que bueno, creo que es una de las keywords de la Agenda 2030, y creo que ahora nos merecemos ese careo, yo creo, entre José y tú, que creo que tenéis algunas cuestiones que comentar. Le doy el turno de palabra al profesor José Torres, por si tiene alguna cuestión que comentar con el profesor Carlos, y posteriormente intentaremos abrir un espacio de un turno de preguntas, si bien os invito a que realicéis, lo estoy viendo que ahora ya se ha activado de nuevo, realicéis algunas de vuestras preguntas, por favor, en las herramientas, en la herramienta de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Gracias. Adelante, José. Lo primero, Carlos, es que has hablado y has dicho las cosas muy claras, más claras no has podido dejarlas, y estoy de acuerdo contigo en el 100%. Hay que tomar medidas, la medida de índice de sostenibilidad es correcta, ampliar la vida laboral es una medida que estaba precisando el profesor Barea ya desde los años 90, se murió sin verlo, ampliar la edad de jubilación. Ahora mismo tenemos gente con 60 años que tiene una salud de hierro, poder estar trabajando más tiempo todavía, incluso cobrando la pensión o una parte de la pensión. Todo eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero volver a un tema un poco polémico, que va a ser el de la capitalización. Tú has propuesto un sistema mixto entre capitalización y sistema de reparto, y sin embargo, yo quiero preguntarte, claro, ese sistema de reparto, ese mínimo vital que tú estás diciendo para vivir, ¿no crees que al final estaríamos generando los mismos problemas de equidad, de eficiencia, demográficos? Con lo cual, te pregunto si crees que de verdad es mejor ese sistema mixto a un sistema completamente de capitalización. Yo defiendo el sistema de capitalización completamente, porque creo que para los que tengan una invalidez permanente o otras clases de causísticas ya existirían algunas pensiones no contributivas, pero para el que está trabajando sería una capitalización pura y dura. Es decir, desde el momento en el que tú trabajas tu primer puesto de trabajo, salido de la carrera, o el puesto de trabajo del verano cuando estás todavía en bachiller, desde ese momento todo va a ir a parar a ti, porque creo que es la única manera que evita todos los problemas de equidad, de eficiencia, los retos demográficos. Así que, ¿podrías intentar hablarme un poco más de ese sistema mixto? Hombre, el sistema mixto, como he comentado, es un sistema que es bastante utilizado. De hecho, se utiliza en países como Reino Unido, como en Alemania, en Suecia, ¿vale? Están utilizando ya esto. Y, en cuanto al tema demográfico, yo creo que no plantearía tanto problema. Ya hemos dicho que si al final tienes una hucha para ti mismo, no un sistema de capitalización, sí, al final se quitan los problemas demográficos. Y al final creo que es bueno que se mantenga un mínimo para todo el mundo, ¿vale? Porque al final, si vamos directamente a la capitalización, al final pues solamente cobrará quien haya trabajado.
¿vale? Entonces yo creo que el sistema que están utilizando los demás países, ¿no? Como estos que he mencionado, es positivo. Alemania ya ha dicho, ha pasado hace poco a este sistema y parece que le está funcionando. ¿Por qué a España no? ¿Vale? Y bueno, y en cuanto a los pactos de Toledo, no hacen ninguna referencia. Bueno, sí que hacen una referencia, sí hacen una referencia que dicen a promover estos sistemas, ¿no?, de pensiones privadas. Pero es verdad que tampoco indican cómo, ni cómo se va a hacer. Entonces, pues esto es un reto que yo creo que la Seguridad Social los poderes públicos deberían plantearse y deberían instaurar ese sistema, porque lo creo fundamental, pero eso sí, siempre manteniendo ese mínimo. Por eso yo el sistema de capitalización puro le veo lagunas, realmente. No sé, ¿tú abogas más por el sistema de capitalización puro? Hombre, lagunas, creo que todos los sistemas tienen lagunas. Por ejemplo, hablando sobre el sistema mixto, si tú necesitas un mínimo de años para poder entrar y empezar a cobrar esa pensión, para mí la gran laguna es que dices, si tengo una pensión mínima, paupérrima, creo que en Inglaterra hemos hablado que estaba en 400 libras, y si tú no pasas esos 15 años, cobras una pensión no contributiva de unas 300 libras o lo que sea, tu destino va a ser, o la perversión del sistema va a ser en que no vas a llegar a esos 15 años y vas a estar yendo fuera del sistema. Por eso, para esas personas que están rondando esos 15 años o esos años mínimos, yo creo que el sistema puede ser un poquito perverso, o las personas pueden utilizar un poco el sistema. Como se dice mucho en España, echa la ley, echa la trampa. Por eso, para evitar esas triquiñuelas, esos pícaros que somos en España, para evitarlo, yo creo que el mejor sistema para que la gente no abuse del sistema es irte a un sistema de capitalización. Entiendo tu postura y es lógica y clara, pero el problema es que el pensamiento de que la gente va a pervertir el sistema hace que crea yo que va a ser mucho mejor el de sistema de capitalización pura. Claro. Eso es lo de la tasa de retorno que has dicho antes, que sea cuanto menos, mejor, ¿no? Eso sí que me ha llamado mucho la atención. La verdad era algo que no tenía conocimiento y me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, yo creo que es algo, al final, hoy día, si has trabajado 14 años, en realidad tampoco tienes derecho a una pensión contributiva. O sea, me refiero, tendrías que cobrar la pensión mínima, ¿vale? La no contributiva, que creo que ahora mismo ronda por los 390 y pico euros multiplica por 14, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente creo que debe actuar el gobierno y creo que los pactos de Toledo, a mí, cuando los vi, bueno, tienen buenas ideas, pero yo creo que me esperaba mucho más de ellos. Sinceramente, me esperaba que dieran un paso más al frente. De hecho, es que en los pactos de Toledo, en el último, que aprobó el Congreso, hay algunas medidas que no solo no permiten la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que es que encima hacen que se gaste más dinero, ¿vale? Porque dice que deben subir las pensiones mínimas, ¿qué tal? Entonces, al final dice, pero vamos a ver, ¿estos pactos de Toledo son para sostener las pensiones o son en realidad para garantizar a los pensionistas que cobren sus pensiones? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo pensaba que iba a ser de otra forma el pacto de Toledo, que a mí me parece muy bien que se garanticen unas pensiones mínimas y tal, pero bueno, también es cierto que lo que no me parece bien es el tema de que las subidas de las pensiones se hayan politizado, ¿vale? Porque al final, si baja el IPC como está bajando, ¿cómo puede subir las pensiones mucho más, ¿vale?, de lo que está previsto? Porque al final los pensionistas están ganando mucho poder adquisitivo a costa de otros gastos, ¿no? De la seguridad. Del erario público. Entonces, bueno, yo no sé si en eso estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que vamos a un punto en el que nadie puede estar en desacuerdo, de que ya se dijo en todos, en el Pacto de Toledo, en los pactos de la Moncloa, de que hay que despolitizar esto, de que hay que evitar el reto político, de que nadie utilice esto de manera partidista, y sobre todo hay que ser valientes. Todas las reformas, tanto para un sistema mixto como para los parches a largo plazo, que son el factor sostenibilidad, todos los que has dicho, incluso para llevarlos a un sistema de capitalización se necesita una unidad política, es decir, que todo el arco parlamentario esté de acuerdo, porque si lo implanta uno y 4 años después lo va a quitar otro, pues lógicamente ahí no
No, así que el reto político es, yo creo que el más importante, el que menos hemos tratado, pero creo que el más importante. Lo que está claro es que hace falta un pacto de Estado. Hace falta un pacto de Estado y entre todas las fuerzas políticas, porque al final una fuerza política únicamente no se va a atrever a hacer nada, aunque sea mayoritaria, porque eso luego le va a costar votos, ¿vale? Y al final aquí los partidos políticos sabemos por lo que se mueven, que eso es por los votos. Y más ahora, ¿no? Con la crispación política que hay en el país y que estamos viendo todos los días en la televisión, ¿no? Que es una barbaridad. Sí. Entonces... Bueno, yo, si os parece, hago aquí un break en esta, porque es muy intenso este debate, ¿ya? Yo creo que estamos todos, bueno, expectantes porque la pelota va de un campo a otro, pero creo que tenemos varias preguntas que creo que también sería muy interesante pues abrir este espacio de debate para que, bueno, si os atrevéis a contestar pues todas las cuestiones que se están haciendo y de hecho muchas muy interesantes. Alguna de ellas pues también había pensado yo, así que aprovecho para comentaros pues, algunas de las dudas que se han planteado, ¿no? en la herramienta de preguntas y respuestas. Empezamos por la primera y vais decidiendo vosotros quién contesta, o os la contestáis vosotros dos o lo que veáis. En primer lugar, Agustín Espinosa pregunta qué diferencia existe entre lo que un pensionista medio aporta a la seguridad social en cotizaciones a lo largo de su vida laboral y luego recibe por pensión desde jubilación, 65 años, hasta su fallecimiento, 84 años de media. Hombre, yo creo que eso lo ha comentado un poco también el profesor Torres, ¿no? Con el tema de la tasa de retorno, que al final, dependiendo de lo que haya cotizado, recibirá más o menos y dependiendo también obviamente de cuánto haya trabajado, cuánto haya cotizado, su salario y por supuesto el tiempo que haya transcurrido desde que se jubila hasta que fallece, ¿no? O sea, que es que al final ahí entran en juego bastantes variables. No sé, el profesor Torres, ¿qué tiene que decir? Exactamente, estoy de acuerdo. Dependiendo de primero en el régimen en el que estás, en régimen ordinario, régimen autónomos, el tiempo que hayas cotizado, la cuantía por la que hayas cotizado no es lo mismo el mileurista que el que cobra el director de una mutua, por ejemplo. Entonces, todo eso, la tasa de retorno será distinta, pero de media ya hemos visto que la tasa interna de retorno, la CPU, los rendimientos, todas las variables financieras que podamos estudiar son siempre positivas, es decir, siempre van a recibir más de lo que han aportado, exceptuando si están en los percentiles más bajos de la renta, que les va a quedar una pensión bastante más baja. Pero siempre se suele recibir más y eso es la equidad intrageneracional de la que he hablado anteriormente. Es interesante, ¿no? Porque finalmente recibimos más de lo que parece que estemos aportando. Por otro lado, Martín Torres realiza la siguiente cuestión. El índice Melbourne Global Pension Index indica que Holanda y Dinamarca tienen las pensiones más idóneas y sostenibles. Para ello, España debiera aplicar el índice de sostenibilidad, que es un factor de equidad intergeneracional, y entrar en el sistema de capitalización. Aquí va la pregunta. ¿Cómo ven los ponentes entrar en una capitalización progresiva de tal manera que quede una pensión mínima, que creo que eso lo comentabais ambos, para casos extremos que no hayan podido aportar y el resto de su propia capitalización? En definitiva, es ir a tanto cotizas, tanto cobras. Esta es un poco la reflexión y con la cuestión que nos transmite. Hombre, yo como he dicho, yo lo veo bien, pero siempre manteniéndose ese mínimo por parte del Estado, ¿vale? Para garantizar una pensión mínima a cada persona trabajadora, ¿vale? Es lo que hemos comentado antes. Yo, mientras se quede un sistema mixto, como ocurre en otros países y que está funcionando, creo que bastante bien, yo lo veo muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, siempre que quede, como él dice, ¿no? Ese mínimo garantizado que debe quedar para cada uno, pues para cubrir para que no haya pobreza, ¿no? Y no se genere esa situación de pobreza en determinadas personas trabajadoras o incluso no trabajadoras que no hayan cotizado anteriormente, ¿no? Yo creo que el de la pregunta te está dando la razón a ti, Carlos, un sistema mixto. Sin embargo, creo que se ha olvidado de un dato que también has dado, los planes de pensiones privados, es decir, lo que el propio individuo invierte en sí mismo en otros países representaba más del 30% del PIB. En cambio, en España, el 9%. Entonces, creo que con un sistema de capitalización puro y duro, el que defiendo yo, no haría falta ese mínimo si tenemos una educación financiera y sabemos que tenemos que ir teniendo un plan privado de pensiones cada uno, aparte de los años que nosotros vayamos a cotizar por trabajador. Entonces,
con lo que vayamos a cotizar por trabajar más nuestro plan privado de pensiones, creo que sería una pensión lo suficientemente cuantiosa como para sobrevivir durante la vejez con una capacidad adquisitiva bastante interesante. La siguiente pregunta la plantea el compañero Alejandro Zornoza y nos plantea lo siguiente. ¿Qué planificación financiera? Yo creo que aquí es un poco como si fuerais un poco aquí no sé, la panacea, ¿no? Es decir, vamos a ver aquí qué pasa. ¿Qué planificación financiera recomendaríais de cara a la jubilación? Ojalá la supiéramos. No sé si tendréis la respuesta. Sois aquí la guía espiritual. Contadnos. Pues intentar cotizar por todo lo que puedas y, por supuesto, intentar, como están ahora las cosas, prácticamente un plan de pensiones es lo que haría falta. Pero bueno, yo como sigo defendiendo mi sistema mixto, ¿no? Creo que haría falta que los poderes públicos obligaran a las empresas a concertar esos planes que favorecerían tanto a los trabajadores que podrían ganar en poder adquisitivo gracias a las propias aportaciones que ellos mismos han hecho durante su vida laboral. Yo creo que esa sería la mejor planificación y sería lo más sostenible, ¿no? Para que luego no nos veamos que se acaban el dinero para financiar las pensiones de las futuras generaciones. Sigo repitiéndome lo mismo, pero es que yo lo entiendo así. No sé, José, si tú... No, yo, cuando he dicho herramienta, pensando en herramienta pura y dura, es que es imposible porque, claro, estamos teniendo un horizonte a 30, 35 años y son tan volubles las políticas que de repente ahora los planes de pensiones están con una bonificación de 2.000 euros, el año pasado eran 9.000, la tributación distinta, con lo cual las herramientas es que hoy te puedo decir una o cualquier planificador, asesor fiscal te puede decir una y el año que viene simplemente con un BOE ya te cambia todo. Así que no hay ninguna herramienta y es la esperanza de lo que ha dicho el profesor Teruel, esperar que este sistema les pongan los parches o lo modifiquen de manera lo suficiente como para que cuando nosotros lleguemos a la pensión podamos cobrar algo. Efectivamente, son volubles o cambiantes, ¿no? Esa es la suerte y la desgracia. Pedro Ibáñez nos comenta que le parece muy buena idea implantar la herramienta sobre el control tanto de las prestaciones contributivas como las no contributivas. El problema que él considera es que vería que aquí es que la gran mayoría de españoles intenta buscar la forma de insolidaridad y solo buscan sus intereses personales. Ahí la herramienta de control sobre las prestaciones de la seguridad social sería más efectiva. Que buscan sus intereses personales. No, eso estoy totalmente de acuerdo. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, sí, no sé, yo... al final estamos en un sistema de solidaridad y al final es lo que tenemos, es lo que nos toca. O sea, yo no sé si tiene algo que decir el profesor Torres sobre esto más, pero no... Sobre esto, no. El sistema está planteado así y claro, no, todos somos egoístas desde un punto de vista económico. Por eso que otra cosa no hay. Agustín Espinosa comenta de nuevo que se insiste mucho en varios foros de personas de 60 años, jubilados, que están en perfecto estado y podrían trabajar. Pues que trabajen. Eso le digo yo, que trabajen. Apoyáis esa idea. Oye, si a una persona, aunque esté en edad de jubilarse, quiere seguir trabajando, que siga trabajando. Oye, le va a llenar, va a cotizar, va a ser algo muy beneficioso para el sistema de seguridad social y encima esa persona también, si tiene ganas, ¿por qué no? O sea, hay que incentivar también el fomento de que las personas mayores, si quieren seguir trabajando, que sigan trabajando, que paguen cotizaciones y que disfruten si les gusta su trabajo, su vida laboral, ¿por qué no? Eso hay que reforzarlo y yo lo que no veo realmente muy bien es el tema de la jubilación forzosa, eso de que haya que obligar a algunos trabajadores a que se jubilen. Oiga usted, pero si yo me encuentro bien, estoy sano, estoy bien, me gusta mi trabajo, es mi vida trabajar. Hay gente que le encanta. Oye, ¿por qué me tienes que jubilar forzosamente, no? Si al final puedo ser un activo muy importante para la seguridad social y puedo seguir pagando cotizaciones, ¿vale? Eso es lo que yo estoy en contra. Pero por eso, que si pueden y quieren y pueden trabajar, que trabajen. O sea, eso es lo que yo pienso. Suscribo cada una de tus palabras, Carlos. Totalmente de acuerdo. Más cosas. Un espectador anónimo nos comenta que ¿dónde van a trabajar si su propia empresa los ha echado? Yo creo que va un poco en línea
de lo que comentaba ahora mismo Carlos, ¿no? Que debería incentivarse, ¿no? Desde la empresa, pues el ampliar ese recorrido laboral, es decir, no acortarlo. Y más los poderes públicos tienen que darle la oportunidad. Yo creo que aquí la clave es la educación. Está claro que ahora estamos en lo que se habla tanto, ¿no? La industria 4.0, esta que se está hablando ahora, la cuarta revolución industrial. Y aquí hay una facultad, algo muy importante que tienen que hacer los poderes públicos, que es educar. Educar en nuevas tecnologías, ¿vale? Porque al final las nuevas tecnologías es lo que va a ir progresivamente dominando, ¿no? Todo. Y unos trabajadores educados en nuevas tecnologías son trabajadores que van a encontrar trabajo, que van a cotizar y que se van a adaptar, ¿no? a la sociedad actual. Entonces, pues eso es lo que creo. Que, el concepto ese que me gusta decir a mí de smart worker, ¿no? Hoy día todos los trabajadores, a partir de hoy, todos los trabajadores tienen que ser smart workers. Tienen que ser trabajadores inteligentes, trabajadores adaptados a las nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, si te echa tu empresa, ¿en qué vas a trabajar? Pues en cualquier otra cosa, ¿vale? Y si no encuentras trabajo, fórmate, ¿vale? Sé un smart worker y que vas a encontrar seguro trabajo enseguida, si te especializas en algo de lo que ahora mismo está más demandado, ¿no? Que son las nuevas tecnologías, es lo que creo. Claro, eso lo veo muy interesante y de hecho adecuado, pero es verdad que un poco en la línea de la siguiente reflexión que nos han pasado, en este caso por el chat, claro, se decía pues que deberíamos aumentar la vida laboral, que eso suena muy fácil, pero hay trabajos que sería casi imposible trabajar a pleno rendimiento con 67 o 68 años. Por ejemplo, pone pues, el caso de un bombero, policías. Claro, ¿qué plan legal se llevaría a cabo en caso de estas profesiones? No sé, a la hora de decidir si jubilarse o no. Bueno, efectivamente eso para mí es excepcional porque al final son profesiones que conllevan un determinado riesgo, ¿no? Y las personas cuanto más mayores son, bueno, ya depende de su estado físico, si quieren seguir trabajando, pues bien. Pero bueno, también a lo mejor quieren trabajar en otra cosa, si quieren reciclar y quieren trabajar en cualquier otro puesto de trabajo. Lo importante es su voluntad, su libertad, ¿no? Y su voluntad de querer o no querer trabajar. Obviamente, si quiere trabajar y en policía, tiene 80 años, no un policía de 80 años, que pues, obviamente hay determinadas circunstancias en los puestos de trabajo que no puede ser, ¿vale? Obviamente siempre hay excepciones, pero la norma general para mí es la libertad, ¿vale? Excepto determinadas excepciones como la que acabo de mencionar. Ahora, si este trabajador puede realizar cualquier otro tipo de trabajo, quiere hacerlo, ¿por qué se le va a privar de ello? ¿Vale? No sé. Incluso adecuar un poco ese camino, ¿no? Decir, bueno, obviamente pues a partir de los 65 años, 60 años, en determinadas profesiones, como en este caso bomberos, policías que puedan poner en riesgo pues, esa actividad, pues bueno, quizá reconstruir o reconducir, ¿no? ese camino laboral que, por supuesto, como decía el profesor Carlos, pues puede ser algo positivo y puede ampliar su vida laboral, aunque pues, no sea un policía en activo, pues no sé, vigilando las calles, pues bueno, desde un puesto quizá más administrativo, de gestión, no sé, creo que en ese sentido sí que podrían haber algunas posibilidades. ¿Decías, José? Y no, que además vosotros sois abogados laboralistas y lo sabéis mejor que yo y podréis enseñar un poco más a la audiencia. Yo más mercantilista. Pues existen los regímenes de la seguridad social. Nosotros, al ser profesores, estamos en el régimen general, pero está el régimen de los trabajadores del mar, regímenes de la minería, de artistas, donde cada régimen tiene su propia legalidad y sus propias características, con lo cual a estas profesiones, bomberos, policías, también se podría introducir dentro de su propio régimen. No, de todas formas ya te digo yo que la tendencia actual es que haya solamente dos regímenes de la seguridad social, el general y el de autónomo. De hecho, lo recogen los pactos de Toledo, estos de hace unos meses, que se aprobaron hace poquito. Dicen que la tendencia tiene que ser a unificar los dos regímenes de seguridad social, autónomo y por cuenta ajena. Quieren quitar el resto de regímenes de seguridad social, que no haya más, ¿vale? Lo cual también lo considero positivo a efectos de unificar un poco el tema de la seguridad social, que lo otro pues también genera más gastos, ¿no? En temas de gestión. Entonces, pues, en ese tema, sin embargo, yo ahí discrepo un poquillo, a lo mejor. Bueno, en último lugar, yo creo que, y como colofón, Pedro Ibáñez hace una reflexión interesante que creo que la suscribimos todos y creo que, sin duda, más allá de debates jurídicos, económicos, más técnicos o más científicos, hay un debate político, ¿no? Que ahí parece que no, pero parece como que el ciudadano tiene poco que decir. Parece que estemos aquí en el absolutismo, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces,
pues bueno, nos comenta que los individuos que deben cambiar todo se están lucrando o beneficiando en cierta parte de que no se modifique ese sistema. Así que piensa que el cambio comienza con un cambio de mentalidad por parte de los políticos y de todos los españoles, como un poco comentaba Carlos. Además, el problema indica que hoy en día en España se emplea mucho el dinero público en formar a los individuos y después surge el brainstorming. Muchos abandonan España por un mejor sueldo. Yo creo que en vez de brainstorming a lo mejor es ha querido decir pues eso, la escapada, ¿no?, de cerebros, la huida de cerebros. Entonces, en este caso, a fin de cuentas, gastamos dinero público, invertimos dinero público en formar gente cualificada que finalmente acaba abandonando España y generando dinero en otros países. Correcto. Eso es así. Es un problema de educación también, es verdad. Es totalmente cierto y es una pena. Es una pena que los poderes públicos permitan esa fuga de cerebros, ¿no?, que tanta falta le hace a España y que tan bien le haría. Entonces, yo creo que la tendencia debe ser a recuperar esos cerebros que se han ido fuera, tenerlos aquí, porque al final los necesitamos, los necesita la sociedad. O sea, tanto la seguridad social como nosotros. Al final eso solamente consigues atraerlos de nuevo, que vengan, modificando el mercado laboral, modificando el sistema tributario, con lo cual yo creo que eso ya serían otras modificaciones, encontrar otros problemas fuera de la seguridad social, que es un poco lo que nos ha traído aquí. Efectivamente. Parece, a veces es curioso porque dices, estamos prácticamente enviando naves espaciales para conocer Marte y seguimos debatiendo cuestiones tan necesarias e importantes como es nuestro sistema de seguridad social. Entonces es curioso, ¿no?, el avance y el desfase que a su vez se produce, ¿no? Obviamente hablamos del ordenamiento jurídico español, pero entiendo que bueno, se puede ampliar a otros ordenamientos, pero bueno, es curioso. Y desde luego es de agradecer que existan pues, iniciativas como la vuestra para poder debatir sobre cuestiones tan necesarias, divulgar, que creo que también, como decía, es nuestra obligación, ¿no?, intentar pues, formar, intentar crear estos espacios de discusión, aunque sean digitales. Nosotros estamos siendo smart workers, ¿no, Carlos? Entonces, simplemente quería agradeceros. Por supuesto, os doy el turno de palabra para poder despediros y agradecer a todos los participantes pues bueno, el haber participado, haber seguido esta masterclass y deseando, por supuesto, que volváis a celebrar otra tan interesante como la que se ha celebrado hoy. Así que nada, agradeceros también haber contado conmigo como moderadora. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias a todos los participantes porque, bueno, aunque estéis muy lejos, os sentimos muy cerca y la verdad es que sí, efectivamente da mucho gusto, ¿no?, hacer estos tipos de actividades, ahora que no se puede hacer estas cosas de forma presencial, pero son tan útiles y tan ilustrativas y a mí me encantan. Y yo espero realmente que pronto podamos hacer otra y podamos hablar de otro tema, ¿no?, relacionado con este interesante o del mismo, con más datos que podamos ofrecer, porque creo que es algo fundamental y que me lo he pasado muy bien y que muchas gracias por todo, Victoria, y que has presentado muy bien. Y gracias también a Carmen Bermejo de Marketing por todo su organización. Muchas gracias, Carmen, que ha estado ahí además también ya presente, aunque no esté, está ahí presente. Estoy aquí. Muchas gracias a vosotros por vuestras intervenciones, han estado fantásticas. Yo quiero agradecer también a la UCAM por hacer estas masterclass y sobre todo al profesor Teruel por haberme invitado a debatir con él, a mostrar los datos de la seguridad social y a ti, Victoria, por haber estado ahí, por tu presentación y nada, y que espero veros pronto en la próxima, cuando tengamos alguna otra. Así que nada, muchas gracias a todos y sobre todo a los que nos habéis estado viendo durante una hora. Un placer escucharos. Pues nada, muchas gracias. Entiendo que si alguno quiere ponerse en contacto para debatir alguna otra duda, pues bueno, tiene vuestros correos electrónicos y que bueno, deseando veros en acción en otra ocasión. Si no la provocaremos esa ocasión, seguro. Cuando queráis, yo estoy siempre disponible, ya lo sabéis. Así que yo encantado. De momento ya tienes algo por ahí que es una mediación, así que próximamente en las mejores pantallas de la UCAM tendrán aquí otra masterclass, otro seminario. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Saludos.